Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Muy buena. Les saluda Chalo Rodríguez Burgos de Pacasmayo, Perú. Esta vez desde la Amazonía peruana en Pucallpa, junto a Cristian Oyarzo Asenjo desde Osorno, el sur de Chile. Esta vez para presentar a una querida amiga, excelente persona y gran escritora, como es María Inés Giacometti, y su poemario que nos va a traer el día de hoy. Hay libros que se leen y hay otros que parecen respirarnos desde adentro. No quiero despedirme de tu boca, poemario de Marinés. No es solo un poemario construido para exhibir palabras bellas. Es una conversación íntima con la memoria, el amor, la ausencia y esa necesidad profundamente humana de permanecer en algo. Aquí la boca no es solo beso, es voz, es refugio, es infancia, es silencio y también es identidad. Y tal vez la última frontera contra el olvido. Marinés escribe como quien acaricia una herida sin esconderla. Y quizá por eso sus poemas no buscan impresionar, buscan quedarse. Es un libro para quienes todavía creemos que la ternura también puede ser una forma de resistencia. Bienvenida, Marinés, a Aroma de Libro. Hola Chalo, hola Cristian, a todos los televidentes, los saludo, agradezco esta oportunidad de charlar un ratito, esta intimidad compartida y bueno, y la invitación, por supuesto, un gran amigo, Chalo Rodríguez Burgos, talentoso, te admiro muchísimo y estoy conociendo a Cristian en esta oportunidad, así que un placer estar hoy con ustedes. Vamos a dar unas breves pinceladas de quién es Marinés. Realmente tiene ella una biodata bastante extensa. Voy a tratar de hacerlo de una manera sucinta para abocarnos a lo que es el poemario y lo que es ella también. El natural de Santa Fe, Argentina. Lleva décadas teniendo puentes entre continentes a través de la palabra. Es cofundadora y coordinadora de Arte Poética Latinoamericana, un colectivo que reúne a más de 40 poetas de 20 países de América y preside el Comité Latinoamericano de Eventos Afroasiáticos de la Alianza de Creadores Árabes, con sede en Marruecos. El trabajo no se queda en los escenarios grandes, también llega a los márgenes, coordina talleres de escritura creativas para personas mayores, impulsa proyectos para personas con discapacidad visual y forma parte de iniciativas de lectoescrituras en organizaciones vecinales, escuelas y bibliotecas populares. En Guarichaca, Perú, Departamento de la Libertad, existe una biblioteca que lleva su nombre. Ha participado en encuentros literarios presenciales en Argentina, España, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y República Dominicana. Y fue invitada especial en ferias de libro en 3 continentes durante la pandemia. Como jurado también de certámenes internacionales y prologuista de más de una docena de libros. Su voz es referencia en el mundo hispano. Junto a la española, Marica y Alta convocó a más de 350 poetas de habla hispana en infinitas conexiones, amistad en poesía. Espacio que también tiene su versión en Poca. Con el poeta Fernando Sarría conduce Viaje a Ítaca, página de difusión poética en Facebook, que recorre voces de América y de Europa. Su obra publicada incluye poemarios, una novela corta y plaquetas poéticas disponibles en Amazon, además de su presencia en más de 30 antologías nacionales e internacionales. Marinés Giacometti escribe desde el alma y construye desde la comunidad una literatura que no tiene fronteras.
Bien, ¿qué te parece, Cristian? Bueno, La talla de esta invitada que tenemos este jueves. Me parece interesante lo que acabas de colocar, como dices tú, un resumen, una larga trayectoria de poesía, de cultura y de también llevar a otras partes y, y ser conocida en diferentes países, que es lo que más o menos uno como escritor o poeta anhela siempre, estos eventos, estos encuentros en donde más allá de uno, obviamente, presentarse, que lo conozcan, que conozcan su obra, etcétera, también sirve para unir, para hacer estos lazos, como lo haces tú, Chalo, con María Inés, que tú fuiste, hiciste este lazo, y así uno va, digamos, creciendo en cuanto a posibles invitaciones, posibles antologías, y uno va creciendo también como escritor y como persona. ¿Por qué? Porque vamos conociendo distintas personas, distintas voces también. Por ejemplo, en estos eventos internacionales tú puedes encontrar diferentes voces y eso es lo bonito y lo, digamos, lo colorido que es porque se puede asemejar mucho una poesía que uno hace, en el caso mío, por ejemplo, en la poesía romántica, pero puede haber un poeta argentino, un poeta uruguayo también romántico, pero de otra forma. Entonces uno se va retroalimentando con estos eventos. Excelente, Cristian. Marinés, en muchos de tus poemas trasunta mucho este hecho. Pareciera que la memoria no solamente vive en la mente, sino en el cuerpo. Tú sientes que los aromas, las texturas y esas pequeñas escenas domésticas guardan una verdad emocional más grande todavía que los acontecimientos gigantescos. totalmente, estoy convencida de eso, estoy convencida de que la poesía se vive y vive con nosotros. En realidad, solamente tenemos que estar atentos y cada espacio, cada momento, cada circunstancia de la vida es poesía. Entonces, ¿cómo no esa memoria, ese aroma de la infancia, esa sopa del abuelo, el talco que surgía en los pies de la abuela, tantas características que se quedaron totalmente y forman parte de la que soy, eh, tienen que quedar plasmadas en poesía. Yo creo que es también una cuestión de justicia, ¿sí? Dejarlos escritos, que no queden solamente en mi memoria. Yo digo que no estamos para llevarnos nada, no vinimos para llevarnos nada, vinimos para compartir todo lo que podamos, porque de esa manera también nos sembramos en los demás. Entonces, yo creo absolutamente, sí, que la memoria forma parte, sí, forma parte de la poesía, es poesía. Antes de que intervenga Cristian, ¿qué te parece si nos regalas uno de tus poemas? ¿Cómo no? Eh, querés ese que estábamos mencionando, ¿Ya? aromas de infancia? ¿Sí? Yo creo que es un hermoso recorrido por un poco de mi historia, por eh, algunos momentitos, algunas circunstancias de mi historia. Y dice, tiene un epígrafe que dice, tu espacio en mi tiempo es tan necesario, es tan benditamente inmenso. Aromas de infancia. ¿Qué pasaría si mi memoria quisiera convocar un día los aromas de mi infancia? Volvería mi abuela a sentarse en la vereda con sus pies blancos exagerados en talco y su aroma a colonia a limonada.
Regresaría la nostalgia con perfume a madrugada de domingos, mates, radio y papá, enhebrando sueños en cañas de pescar. O quizás se recrearía el invierno persistente que pasaba inadvertido por el calor del horno y mamá, atareada en comidas caseras, curadoras de apetito y frío en unos pocos bocados. Llegaría el aroma inconfundible a sopa caliente de aquel tiempo al comedor de la casa. Allí, con un poquito de esfuerzo, hasta podría colarse el abuelo y su magia de rallar el queso para que no se nos quemen los labios al acercar la cuchara. Correría el viento una vez más con desenfreno y azares desde el patio paraíso, anunciando primaveras de triciclos montado a las risas de mis hermanos. Pienso que tal vez hasta regresaría la lluvia temprana a prologarse con su humedad en mis calles que eran de tierra. Detenernos cada tanto, preguntarnos cómo olía el rocío de entonces, cómo las manos de nuestros seres queridos, cómo la noche, la mañana, cómo el pasto, cómo el río. Tal vez nos alivie de a ratos y nos vuelva de a pedazos aquella frescura inocente que sin despedirse se fue un día que no recordamos. Bravo, qué hermoso, qué profundo y qué sensorial, Cristian. ¿Qué te parece? Eh, Mientras iba escuchando, me iba recordando justamente de mis abuelos. Eso que menciona María Inés también lo viví acá, esa sopa que pronuncia ella. Este, creo yo que, bueno, tú también, Chalito, tuviste la bonita experiencia de tener a tu padre tantísimos años, que tiene tantas historias también. Y a veces, como dice María Inés, no tenemos que ser mezquinos y a veces la memoria nos transporta a esa infancia que tal vez no fue tan feliz, pero nosotros teníamos un paraíso, un castillo, o como dice ahí, el patio, y me hiciste recordar el patio de la casa de mis abuelos, que yo lo veía gigante, que era un campo interminable, y era un sitio chico, no era tan amplio. Esas sopas también me hace recordar a mi abuela cuando hacía de esas cazuelas con el cilantro, el perejil, etcétera. Entonces, me parece interesante la propuesta de nosotros de traer ese recuerdo y plasmarlo, como dice María Inés, en un poema o en un libro, porque tal vez los que son padres se los pueden contar a sus hijos, cómo era el abuelo, cómo era el bisabuelo, cómo eran esos tiempos. La verdad es cómo eran esos tiempos sin tanta prisa, sin tanta tecnología. Este, y creo, no sé, será que uno llega a una cierta edad y empieza con la nostalgia del pasado o de recordar. Y claro, es bonito dejar un homenaje a esos viejos o esos abuelos, ¿verdad? Que plantaron una bandera y nosotros seguimos la posta, digamos. Vos Tal sabés, cual. Cristian, que yo creo, discúlpame, Chalo, yo creo que justamente ahí está la magia, ¿no? De pronto yo recuerdo esa sopa y ese aroma, mi aroma, pero desde este momento también es tu sopa, también es tu aroma y también es tu patio, ¿eh? Entonces también son tus sonidos, también son tus vivencias. Y eso es, de eso se trata, de abrir las manos
y que esta magia suceda, porque es provocar el recuerdo, provocar la nostalgia, y a través de la palabra podemos hacerlo. Incluso hasta podemos sanarnos. Estoy siendo testigo en este taller del que hablaste en la reseña, el taller de escritura creativa contándonos para personas mayores, ¿sí? Es escritura creativa. Ellos tienen muchos años leyendo, ¿sí? Pero es momento de escribir. Entonces vienen a escribir y vienen con un bagaje tan maravilloso de experiencias nunca contadas, nunca plasmadas en un papel. Entonces son todos profesionales ya jubilados o personas que sin haber sido profesionales se han encargado de la vida y de todas las prioridades de la vida, pero siempre pospusieron esa chispita que tenían de querer intentar escribir algo. Y en este taller, justamente lo que hacemos, yo les digo, yo vengo nada más que a soplar un poquito, ustedes son la llama. Ustedes son el fuego. Yo vengo nada más que a avivarlos un poquito para que surjan. Y de eso se trata. Digamos, mi poesía, como decía Chalo, no viene con grandes bombos y platillos, ¿no? Viene a tocar esas partes del ser, esos lugares a los que de pronto no hemos ido o de pronto estamos un poquito retrasados en tocar. Eso quería contarte y Sí, agradecerte, Cristian, porque trajiste también tu sopa. no, Y no, lo que pasa es que me hizo recordar, bueno, yo en mi último poemario también tengo acá cercano a otra ciudad, tengo un café donde yo voy a escribir y, y compuse un poema de un café y me acordé, porque ellos venden cúgenes, y me acordé de ese cúgen de mi abuela. Y justamente me pasó lo mismo, que hubieron personas que leyeron ese poema y lo transporté también a esos cúgenes antiguos que hacían los abuelos. Te fijas, con mora, con... En fin, entonces es muy interesante. Y claro, como dices Chalo y como dices tú, María Inés, no es necesario un lenguaje tan complejo o tan difícil, porque con esas imágenes, con esa sencillez, igual tú expandes la pantalla, digamos, y uno digamos, recordando ciertas cosas. es cierto. Y mira, lo que tiene Marinés tiene una trascendencia latinoamericana, no solo porque está escrito en la biografía. Doy fe y muchos de nosotros nos sentimos acogidos y protegidos por su gran capacidad humana, que es pródiga y lo comparte. Ella acaba de narrar un hecho donde le da un espacio, genera esa impronta para que muchas personas que tenían algo que decir lo puedan hacer. Eso es por un lado. Segundo, ella nos ha compartido la sopa a todos nosotros y probablemente a los que van a leer. Ese calor que ella irradia a través de su poemario, ponerse decir la sopa, la abuela, el patio, el abuelo, el pasadito, el abuelo, el pobre el abuelito, es importante. ¿Por qué? Porque el que escribe, ¿qué es lo que busca? No solamente ser leído, sino provocar una reacción sensible. Y eso es lo que ha logrado con nosotros. No solo tú, Cristian, yo también he sentido esa sopita con fideos, sobre todo después de haber estado mal y tu mami ya, hijito, toma un poquito más. Con esto te vas a curar. Pero es el calor familiar, no solo la sopa caliente. Y como digo, es muy importante la trascendencia que tú tienes y para nosotros es también un privilegio tenerte. Y voy a ir a este otro punto, diferente, es la soledad. Tú también la tocas y que destruye de cierta manera, hay una idea social instalada, ¿no? En que la soledad que puede ser tomada como un fracaso o como una tristeza. En cambio, Marinés convierte a la soledad en un espacio de encuentro consigo mismo, a través de su
sus líneas. Por ejemplo, cuando ella dice, Soledad, hoy te extiendo mis brazos y sé que quien diga compadecerte no te conoce. Es muy profunda esta reflexión filosófica porque nos hace ver que muchas veces nosotros también queremos buscar esa soledad de estar con uno mismo. ¿A qué ibas tú, Marinés? Bueno, justamente yo estoy pasando por un momento de mi vida en los que tomé una decisión y por primera vez, hace 7 años, decidí vivir sola. Y eso era inédito en mí, porque, bueno, siempre había estado en el contexto de un núcleo familiar, ¿no? Siempre el plural está incorporado en mí, el nosotros, el vamos, el vengamos, el llevemos, traigamos, es natural en mí. Entonces, vivir sola, pensé que de pronto podía acostarme, podía asustarme, podía generarme tristeza o angustia, y sin embargo me encontré. Sin embargo, es un periodo de mi vida en el que me estoy conociendo como nunca antes, y de pronto me siento muy acompañada conmigo. Yo digo, vivo sola, pero no estoy sola. Es una sensación de plenitud tan increíble que de pronto se me ocurrió también plasmarla en un poema, porque no era lo que generalmente hablaban de la soledad, ¿no? Es bastante temida, tiene bastante mala fama la soledad. Sí, Y entonces en el poema te pintaron tan de gris. Lo que pretendo es decir esto, ¿no? Es que muchas veces necesitamos el silencio, necesitamos la no compañía externa para poder entendernos, para poder conocernos y después volcarnos a los demás. Generalmente empezamos al revés, al menos yo empecé al revés. Yo empecé donándome sin conocerme. Y bueno, me fue bastante bien, digamos, pero me podía haber ido mucho mejor, creo, si me hubiera conocido más, si hubiera sido más consciente de mis capacidades, de mis gustos, de mis necesidades, para poder también transmitirlas y para poder transmitirme con mayor claridad, ¿no? Pienso que muchas veces creemos que los demás no nos comprenden, pero es que nosotros todavía no nos comprendimos, es que nosotros todavía no nos conocimos. Y entonces, ¿cómo vamos a pretender que el otro nos comprenda o que el otro nos conozca o interprete lo que nosotros queremos o deseamos o suponemos que podemos ofrecer? Entonces, Eh, yo creo que empezamos un poquito desordenada la vida, pero bueno, es como vamos improvisando sobre la marcha, ¿no? Claro, vamos viviendo, ¿no? Y realmente tú lo haces Exacto. de una manera tan exquisita que nos haces entender y comprender algo que de repente lo tenemos dando botes dentro. ¿Qué parece si nos regalas otro poema para escuchar? Bueno, justamente vamos a ese, vamos a Te pintaron tan de gris. Tiene un epígrafe que dice, si tu invierno no me ha herido lo suficiente, es porque en mi ser siempre reinó la primavera. Como si fueras una mala hierba o el peor de los indicios, te nombraban casi torciendo la boca, murmuraban de voz a tu espalda y enternecían los ojos en señal de compasión cuando alguien osaba traerte a la charla. Pobre, se quedó solo, pobre, la dejaron sola, pobre, qué pena la soledad.
te pintaron tan de gris, te pusieron rostros lánguidos, te escribieron pentagramas tristes y maniataron tu existencia al dolor. Sin embargo, cuando estás, me encuentro. Oyéndote, aprendo mi voz. Soledad, hoy te extiendo mis brazos y sé que quien diga compadecerse no te conoce, no sabe de tu paz, no te sabe, no se sabe. Gracias. Bravo. ¿Qué te parece, Cristian? Tu comentario. Y miren, nos va quedando ya 5 minutos. El tiempo ha sido realmente fulgurante. Comenta si te despides, Cristian, por favor. Me parece un poema interesante porque no da la pauta que es la soledad, sino que te pintaron de gris. Podía ser una pared, podía ser un muro, podía ser cualquier cosa. Pero claro, como tú dices, te pintaron de gris. Siempre la soledad es como que es muy mal acompañante. Y es todo lo contrario. Es ahí donde nosotros nos encontramos, es ahí donde nosotros observamos y escribimos y sacamos lo mejor de nosotros. Y ahí también nosotros aprendemos, como dices tú, a conocernos, y como ya nos conocemos, prácticamente, como digo yo, llegará alguien a acompañar las tardes, o si no, se quedará afuera viendo el paisaje por la ventana. Así que te agradezco, María Inés, un gusto, un placer haberte tenido aquí junto al gran Chalo. Vamos a seguir hurgueteando por ahí en tus redes sociales porque me parece interesante tu libro. Traes mucha sintonía, y yo creo que la gente va a tener esa conexión como la tuvimos hoy día. Gracias, Gracias, Cristian. Cristian. Marinés, tienes 2 minutos para despedirte y, digamos, compartir algo que desees. Bueno, muchísimas gracias. Siempre la gratitud por esta oportunidad, por esta charla tan amena, que se pasó muy rápido el tiempo y la verdad es que estoy a disposición cuando quieran. También voy a estar invitándolos a algún espacio en los que estoy desarrollando alguna actividad. Me gusta hacer lío, así que vamos a estar haciendo estas infinitas conexiones de las que también Chalo ha participado y que nos gusta tanto establecer, ¿no? Eh, me gustaría terminar con un poema distinto, a ver, espero encontrarlo pronto, y realmente, a ver, sí. Bueno, dejarles un poquito de alternativas, ¿sí? Porque estuvimos como bastante reflexivos, ¿no? Entonces vamos con otro tinte. Y este poema se titula Trago a trago. Hoy se me antoja beberte, pero no encuentro las copas. Será entonces trago a trago tu ternura aquí en mi boca. Tendré que tomar despacio las gotas de tu rocío y desnudar tus antojos por si lucen con los míos. Tal vez sin fin recorrerte con mis labios de improviso, sin que tu espalda se atreva a contener los suspiros. Rozarte con mis gemidos, aunque la brisa se apague y la luna solo vea mi delirio por besarte. Son 10 yemas caprichosas caminando sin mis riendas por tu piel que es agasajo para el amor que se entrega. Hoy se me antoja beberte, pero no encuentro las copas. Será entonces, trago a trago, tu ternura aquí en mi boca. ¡Wow! Excelente. Qué linda manera de terminar. Vamos a esperar ese trago.
Dios Eso mediante, es. nos Vamos, veremos vamos. próximamente, Marianés. Gracias, Bueno, Cristian. tú, Charito, vas a buscar el trago, yo voy a buscar las copas. No hay De problema. todas maneras, será Eso hasta es. una próxima oportunidad y quién sabe sea en Argentina. Nos tapa Ojalá. bien el aroma Que lindo. sea, cómo Un no. gusto verlos. Gracias. Cuídense Hasta mucho. Chao. siempre. Hasta Igualmente. siempre.